¿Te imaginas vivir en una ciudad donde de la noche a la mañana te separan para siempre de tus amigos, tu familia y tu vida? Pues eso fue lo que ocurrió en Berlín durante casi 30 años. Hoy te contaré la verdadera historia del muro que dividió no solo a Alemania sino al mundo entero, y por qué todavía hoy deberíamos prestarle atención. Quédate hasta el final porque esto que vas a escuchar podría enseñarnos cómo evitar que vuelva a pasar. Alemania, el colapso de un imperio. En el año 1945, Alemania emergía de los escombros de la Segunda Guerra Mundial como una nación completamente desmoronada. El llamado Reich de los 1000 años al que Hitler había prometido gloria y supremacía, solo logró extenderse durante 12 años, 6 de los cuales estuvieron sumidos en un conflicto militar devastador. Al final de aquella hecatombe, el país estaba física y moralmente destruido. Se calcula que cerca de 7 millones de ciudadanos alemanes perdieron la vida durante la guerra, mientras que las principales ciudades del país quedaron reducidas a ruinas humeantes. Las potencias vencedoras decidieron dividir lo que quedaba de Alemania en sectores de ocupación. Una cuarta parte del territorio germano fue entregada a Francia, Polonia y la Unión Soviética, como parte de los acuerdos de rendición. El resto del territorio se fragmentó en zonas controladas por los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, mientras la Unión Soviética se hizo cargo del sector oriental. Dos Alemanias, dos mundos en Guerra Fría. El desequilibrio entre los sectores ocupados se volvió cada vez más evidente, a medida que las potencias occidentales apostaban por la reconstrucción de Alemania Occidental, a través de políticas económicas como el Plan Marshall. En contraste, la Unión Soviética implantaba en el este un modelo comunista rígido, controlado directamente desde Moscú. Para el año 1948, el líder soviético Iósif Stalin intentó doblegar a los aliados mediante un asedio sin precedentes, el bloqueo terrestre de Berlín Oeste. En respuesta, Estados Unidos y sus aliados organizaron un colosal puente aéreo que abasteció a la población durante casi un año, dejando claro que no cederían el control de la ciudad. Finalmente, en 1949 se proclamaron dos estados alemanes. Al oeste, la República Federal de Alemania, integrada al bloque capitalista y beneficiada por un crecimiento económico sostenido. Al este, la República Democrática Alemana, tutelada por el Kremlin y sometida a una férrea dictadura socialista. La noche en que nació el Muro de Berlín. El éxodo de ciudadanos de la Alemania Oriental se volvió un problema crítico para el régimen de la RDA entre los años 1950 y 1961. Cerca de 3 millones de personas, en su mayoría jóvenes profesionales y trabajadores cualificados, abandonaron el país socialista. Esta fuga de talentos y mano de obra amenazaba la viabilidad económica del Estado. Fue entonces cuando el gobierno de Alemania Oriental, con el beneplácito de Moscú, tomó una decisión drástica. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, soldados y obreros comenzaron a desplegar alambradas y colocar barreras alrededor de Berlín Oeste. Aquel cordón improvisado pronto se transformó en un muro de bloques de hormigón armado, vigilado las 24 horas por tropas equipadas con ametralladoras. En cuestión de horas, la ciudad quedó dividida. Trabajadores que cruzaban a diario de un lado a otro perdieron su empleo y amigos quedaron incomunicados. La vida tal y como la conocían los berlineses había cambiado de manera irreversible. La frontera, que se convirtió en una zona de guerra. Con el paso de los años, la rudimentaria valla se convirtió en una fortificación casi inexpugnable. El muro de Berlín se extendía por aproximadamente 156 kilómetros, incluyendo no solo la división interna de la ciudad, sino también su perímetro exterior. El muro principal, compuesto por bloques de hormigón de más de 3 metros de altura, estaba coronado por un tubo que dificultaba la escalada. Detrás de este muro se encontraba la temida Franja de la Muerte, un espacio abierto controlado por torres de vigilancia, minas terrestres y sistemas de iluminación que convertían cualquier intento de escape en una misión suicida. Checkpoint Charlie, uno de los pocos pasos fronterizos entre el este y el oeste, se convirtió en un símbolo de la tensión mundial. Fue el escenario de peligrosas confrontaciones entre tropas estadounidenses y soviéticas, donde un error podía haber desencadenado un conflicto de proporciones globales. A pesar de todo, alrededor de 5.000 personas lograron burlar la seguridad y escapar hacia la libertad. Algunas lo hicieron mediante elaboradas estrategias.
cavando túneles, fabricando globos aerostáticos o incluso escondiéndose en compartimentos secretos de vehículos. Sin embargo, al menos 140 personas murieron en el intento, víctimas de los disparos de los guardias fronterizos. Si estás disfrutando este recorrido por la historia del muro de Berlín, recuerda dejar un me gusta y seguir atento a lo que viene. El muro que duraría 100 años y cayó en uno. Durante décadas, la dirigencia de la RDA sostuvo que el muro era una medida necesaria para proteger a su pueblo de las influencias del capitalismo occidental. En enero de 1989, Erich Honecker, entonces líder del régimen, afirmó con seguridad que el muro permanecería en pie por al menos 100 años. Pero el clima político estaba cambiando de manera acelerada. Las reformas emprendidas por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, conocidas como Perestroika y Glasnost, debilitaron el control soviético sobre Europa del Este. En Alemania Oriental las protestas populares se multiplicaban, exigiendo libertad de expresión, elecciones libres y el derecho a viajar al extranjero. El 9 de noviembre de 1989, una confusa conferencia de prensa se convirtió en el detonante de un evento histórico. Günter Schabowski, portavoz del gobierno de la RDA, anunció que los ciudadanos del este podrían cruzar la frontera hacia el oeste inmediatamente. La noticia corrió como la pólvora, y en pocas horas miles de personas se agolparon en los pasos fronterizos. A las 10 de la noche, el comandante del puesto de Bornholmer-Strasse ordenó levantar las barreras. El muro de Berlín, símbolo de la división del mundo en dos bloques irreconciliables, acababa de caer. Una ciudad libre, pero con cicatrices. La imagen de los berlineses subidos sobre el muro, celebrando su libertad, recorrió el mundo entero. Sin embargo, la reunificación de Berlín y de Alemania no fue un proceso sencillo. Durante casi 3 décadas, el muro había separado no solo a familias, sino también a culturas, economías y formas de entender la vida. Muchos ciudadanos del este descubrieron que el mundo occidental que tanto anhelaban era muy distinto de lo que habían imaginado. La desigualdad económica, la competencia laboral feroz y la rápida modernización supusieron desafíos difíciles de asimilar. Por su parte, los occidentales mostraban recelos hacia quienes habían vivido bajo el régimen comunista. A pesar de todo, el esfuerzo conjunto permitió reconstruir la ciudad. Berlín se convirtió en un símbolo de reconciliación, aunque las cicatrices del pasado aún son visibles en la memoria colectiva. Lecciones de un muro que no debemos olvidar. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era de esperanza para Europa. Sin embargo, también nos dejó una enseñanza fundamental. Los muros, ya sean físicos o ideológicos, solo generan sufrimiento y división. A día de hoy, diferentes conflictos en el mundo nos recuerdan que la tentación de levantar barreras sigue vigente. Las lecciones de Berlín nos advierten de los peligros de la intolerancia, la represión y el aislamiento. La libertad, la unidad y el respeto por los derechos humanos deben ser valores irrenunciables para cualquier sociedad. El muro de Berlín es un testimonio de lo que ocurre cuando el miedo se convierte en política de Estado. Su caída es una invitación a construir puentes en lugar de levantar muros. ¿Crees que podríamos volver a vivir una división tan profunda como la que partió Berlín en dos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre las lecciones que nos dejó el muro de Berlín. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir descubriendo juntos los episodios más impactantes de la historia. Nos vemos en la próxima oportunidad para seguir explorando los secretos del pasado y entender mejor nuestro presente.